hablar acerca de la restauración espiritual. But after much prayer, I felt the need to speak of spiritual restoration. Porque creo que muchos de los que están aquí necesitan ser restaurados espiritualmente. Because I believe that many of you that are here need to be restored spiritually Y speaking. aquellos que todavía no han conocido al Señor necesitan entender en qué posición se encuentran. And those of you that have not come into encounter with the Lord, you need to understand what position you stand in. Así que quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. So let's go into Revelation or Apocalypse chapter 2 verse 1. Y vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 5. We're going to read from verse 1 to verse 5. Y dice su palabra honrando al Padre, al Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Amen. La conciencia nos ayuda a ubicarnos cómo estamos emocionalmente o espiritualmente. Our conscience alerts us how we are spiritually or emotionally speaking. El problema es que cuando nosotros estamos alejados de Dios, The problem is that where we are far away from the Lord, aunque la conciencia nos está hablando cuán lejos estamos del Señor, although our conscience is tugging us and alerting si no us, tenemos la ayuda del Espíritu Santo no podemos volvernos a Dios. if we don't have the help of the Holy Spirit, we cannot turn back to God. Es por eso que una persona que está alejada del Señor, Dios tiene que intervenir milagrosamente para que sea tocado. That is why a person that is far away from the Lord, God has to intervene miraculously for that person to change. Porque el único que puede convencer al ser humano de pecado es el Espíritu Santo. Because the only one that could convince someone of sin is the Holy Spirit. Otro hombre no puede hacer nada por un hombre. Another man cannot do anything for Una a man. mujer no puede convertir otra mujer. A woman cannot convert another Pero woman. Dios sí tiene el poder de transformar corazones. But God has the power to transform hearts. Dije, Dios sí tiene el poder de transformar corazones. God has the power to transform hearts. El problema de los cristianos The problem with the Christians es que lamentablemente podemos caer o tener caídas espirituales is that we could fall or have spiritual fall, y el enemigo nos hace creer de que nosotros estamos bien. and the enemy makes us think that we're okay. Por eso es que este tema de esta mañana es una restauración espiritual. That's why the theme of today's message is spiritual El restoration. problema no es que vengan las caídas a nuestras vidas. The problem is not that we experience fall in our El lives. problema es que no nos damos cuenta cuán bajo hemos caído. The problem is we don't realize how far we've fallen. Yo me recuerdo que la escritura dice en Hechos capítulo 20 versículo 7 I remember that the word says in Acts 27 que Pablo estaba disertando la palabra de Dios. that Paul was discerning
the word of God. Pero dice la escritura en el versículo 7 que él se extendió hasta la medianoche. But the word says in verse 7 that he extended until midnight. Y el versículo 8 dice que había muchas lámparas que estaban encendidas en el aposento alto. And the word says that there were many lamps in the upper room where they were. Pero el versículo 9 habla de un joven que se llamaba Eutico. But in verse 9 it speaks of a man called Eutychus. Dice que estaba sentado en la ventana del aposento, It says that he was seated at the window of the upper room, rendido en un profundo sueño, and he fell into a deep sleep mientras Pablo estaba enseñando la palabra de Dios. while Paul was preaching the word of God. Dice la escritura que cayó desde la ventana hasta el tercer piso abajo. And the word speaks that he fell from the third floor down. Y dice que fue levantado muerto. And it says that he was lifted dead. Algunos exégetas dicen de que por estar en la ventana estaba distraído. Some of that study the word say that he was maybe distracted because he No was sitting at the sabemos a window. ciencia cierta, pero puede ser que se había desenfocado de lo que estaba diciendo Pablo. Maybe we're not sure. He could have lost his focus of what Paul was Dice saying. que había entrado en un profundo sueño. It said he fell into a deep sleep. Hay cristianos hoy en día que el diablo los está moviendo y los está durmiendo. There are Christians today that the enemy is rocking Y them no and nos making them damos fall asleep. cuenta de que podemos caer o tener una caída espiritual. And we don't realize that we could have a spiritual fall. Pero dice la palabra en el versículo 10 But the word says in verse 10 que Pablo cuando miró eso descendió, that Paul went down when he saw fue this. abajo, lo abrazó y se tiró sobre él. It says fell on him and embracing him. Y en ese momento este joven recobró vida. And in that time he recuperated his life. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana. That is exactly what God wants Si to do tú with us has this estado morning. desanimado espiritualmente If you've been discouraged y has spiritually sentido que has caído de la presencia de and you Dios, felt that you've fallen from the presence of si God, tú te has alejado un poquito del Señor, if you've fallen away from the Dios Lord, quiere descender hasta donde tú estás para levantarte esta God mañana. wants to descend to where you are to Habrá lift you up alguien this que morning. reciba esa palabra. Is there anyone here that receives O that sea que word? no importa cuán bajo hayas caído, It doesn't matter how far you've la fallen. mano de Dios es suficientemente grande para levantarte. The hand of the Lord is Habrá strong alguien enough que to le dé un lift you up. aplauso al Señor. Can anyone here praise the Lord with their Pastor, hands? pero yo no conozco mucho a Dios. No, but Pastor, I don't really know Pero much yo of estoy the en Lord. pecado. But I'm in sin. Pero me he ensuciado. I'm dirty. Quizás he blasfemado contra I've Dios. probably blasphemed against Pero the sabes Lord. que no importa dónde estés, Dios te puede levantar It donde doesn't tú matter where estás. you are, the Lord can Dios lift you puede from there. traer salvación a tu The Lord vida. can bring salvation to your life. Así que este joven cayó desde el tercer piso. So this man fell from the third floor. Ahora lo que me llama la atención es que en esa caída él no se dio cuenta. Now what draws my attention is while he was falling, he didn't realize he was falling. Y muchas veces nosotros podemos caer de buscar a Dios, de intimidar con el Señor y no nos damos cuenta. Many times we could be falling, straying away from the Lord, his intimacy, and not realize it. Apocalipsis capítulo 2 habla de un mensaje a las 7 iglesias. Revelations chapter 2 speaks of a message to the 7 churches. Las 7 iglesias significa el número perfecto de Dios. 7 churches meaning the perfect number of the Lord. Significa la condición de la iglesia actual. It signifies the condition of the church right now. Significa que no hay mover, no hay estado de la iglesia que no esté comprendido en esas 7 cartas o 7 mensajes. It means that there's nothing that's happening within the churches that is not drawn here in No, these no fueron churches. 5, no fueron 4, no fueron 3, no fueron 8, fueron 7. It wasn't 5, 3, 4, 8. It was 7. Significa que todo está enlazado y está dentro del mensaje a las 7 iglesias. It means that everything is intertwined within the message of the 7 churches. Los mensajes traen mensajes de exhortación después de haber pasado un diagnóstico de cuál era el estado de esas iglesias. The message brings the words of exhortation so that they can recoup after something that had happened in this church. Lo sorprendente es que en ese diagnóstico Esmirna y Filadelfia son catalogadas como las únicas que no reciben ningún reproche, ninguna queja. And it seems like Smyrna and Philadelphia were the only 2 churches that didn't receive a correction. Lamentablemente Pérgamo, Tiatira y Sardis se encuentran en un estado mediocre. But the other churches were in a mediocre state.
Pero Éfeso, el que nosotros acabamos de leer, But Ephesus, which was the one we read of, recibe una queja de parte de Dios. received a complaint from the Lord. Y no es casualidad de que Dios exhorte a la iglesia de Éfeso. And it's not any It's not by accident. It's not by accident that the Lord wants to exalt or give this church correction. Y empieza diciendo en el versículo 2, yo conozco tus obras. And he starts it saying in verse 2, I know your works. Escuche cómo dice la palabra. El Señor le está hablando a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras. The Lord starts by saying, I know your works. A veces hacemos cosas que pasa desapercibido del ojo humano. Sometimes we do things that the human eye cannot perceive. En el primer versículo, en el versículo 2, en los primeros párrafos, In the first verse, in verse 2, we see Dios empieza a exaltar la vida personal de la iglesia. God starts to exalt the personal lifestyle of the Y en el church. versículo 3, Dios empieza a exaltar la vida ministerial de la iglesia. And then in verse 3, the Lord starts to exalt their ministerial life in the church. Porque la palabra donde dice, yo conozco tus obras, la palabra obras, In the word works, he says, I know your works. viene del origen griego ergón, que significa ocupaciones, labor, trabajo. It comes from a Greek word, ergon, which means the occupation, your work. Quiere decir que cuando el Señor dice, yo conozco tus ocupaciones, tu labor, It means when the Lord says, I know your labor, your work, Dios está reconociendo de que no te está ganando la vida o el dinero de una manera equivocada. he knows that you're not earning or your life in an improper O way. sea, está reconociendo el Señor de que estás trabajando legalmente, The Lord is acknowledging that you're working legally, que no estás cogiendo el camino fácil, that you're not taking the easy way que out, te estás levantando temprano y estás viniendo tarde para conseguir el alimento para tus hijos. that you're waking up early and coming home late. Dios está viendo tu esfuerzo. He's seeing your Dios hard está work. viendo cómo tú te preocupas. God sees how you worry. Entonces el Señor dice, yo observo todas esas cosas. So the Lord says, I observe all of these Sigue things. diciendo, yo observo tu arduo trabajo. He says, I see your hard work. Quizás el papá o el esposo no está viendo cómo esa mujer se cansa trabajando en la casa. Maybe the husband or the father doesn't see how the wife, she forces herself to work Porque at las home. mujeres trabajan tanto en la casa y ese trabajo no se echa de ver muy a menudo. Because women, we work so much at home and sometimes it's Y overseen. quizás nosotros no tenemos la delicadeza de decir, ¿sabes qué, mujer? Lo estás haciendo bien. And sometimes us as men, we don't have the delicacy to Pero say, you know hay what, you're unos doing it ojos que great. están contemplando ese trabajo. But there's some eyes that are contemplating that No, work. hay mujeres que tienen que aplaudir a esto. Some of these women have to applaud to this. No importa que el esposo no te diga. It doesn't matter if your husband doesn't Dios say, está contemplando de que estás haciendo algo para but tu God is familia. contemplating that you're doing something for your family. A Dios no se le pasa el trabajo que estás haciendo. God doesn't oversee the work that you're Y doing. dice, te has cansado, porque dice, y tu perseverancia, tu paciencia le he visto. He says, you've gone weary, but your perseverance, I've seen it. Tiene que ver con cansancio y fatiga. It has to do with being weary and fatigue. A veces te has fatigado. Sometimes you're A fatigued. veces te has cansado. Sometimes you're tired. Has querido tirar la toalla. You want to just Has throw the querido tirar towel. los hijos. You just want to Has get rid querido of the tirar el kids, esposo. the husband. No tiene fuerzas. You're not strong enough. Nadie te considera. No one considerates Nadie you. reconoce tu labor. No one recognizes your Parece que work. fuera Día de las Madres, pero es Día del Padre. I know it's not Mother's Day, but it's Father's Day. Lo que yo estoy viendo aquí es que Dios está exaltando el trabajo What I see here is that God is exalting the job or work de la vida personal de la iglesia. of the personal lifestyle of the church. Pero empieza a escalar en el área espiritual. But then he starts to ascend to the spiritual life Y dice, and says, yo he visto que no puedes soportar a los he malos. says, and I've seen that you cannot take on the wicked. O sea, he visto cómo te has apartado de la maldad. I've seen how you've strayed away from sin. He visto cómo te has apartado del pecado. You have put sin aside.
Dios ha visto las veces que has dicho que no cuando nadie te está viendo. God has seen the many times you've said no when no one else is Cuando le seeing. dices que no a una tentación y no hay nadie que testifica que estás honrando a Dios. When you're saying no to temptation and there's no one there to testify that O you're honoring cuando God. estás haciendo un servicio a la obra de Dios y alguien te dice algo y lo que quieres es responder mal, pero te retienes para honrar a Dios. When you're working in the work of the Lord and someone says something, you want to respond, but you don't. Y te apartas de maldecir. And you reflect, you do not want to say Te bad apartas de la words, maldad. to doing bad Y things. quizás nadie te está viendo. And maybe no one is looking. Quizás no hay nadie que testifique. There's no one there to Oh, testify. pero hay unos ojos que están contemplando But la there's some tierra eyes todos that los are días. contemplating on you what you're doing. Dije, hay ojos que están viendo el trabajo que estás There are haciendo. eyes that are seeing you from up there. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, es decir, has entrado en un discernimiento espiritual. And you have tested those who claim to be apostles. I mean, you have discernment. Wow, yo quisiera tener miembros así. I would love to have members like that. Trabajan duro, They work hard. tienen paciencia, They have patience. se apartan del mal They are not intertwined with sin. y todavía tienen discernimiento de espíritu. And then they have spiritual discernment. Y el versículo 3 todavía va a entrar en algo más sublime, And then in verse 3, it goes into something so sublime. el servicio a la obra. The service to the work of the Y dice el Lord. versículo 3, y has sufrido And verse 3 says, you have persevered y and have has endured tenido hardships, paciencia. but you have been patient. Paciencia es sinónimo de fe. Patience is a synonym of faith. O sea, has sufrido pero has tenido fe. It means you have hardships, but you have faith. Y vuelve a decir, has trabajado arduamente. And says you have endured hardship. Si You work usted hard. ve en el versículo 2 habla de trabajar arduamente, In verse 2, it speaks of hard work, pero está hablando en el título personal, en la vida personal. and it's speaking of personal life. Pero ahora en el versículo 3 está hablando como ministerio. But now in verse 3, it's speaking ministerially. O sea, yo estoy viendo una iglesia completa. I'm seeing a complete Yo church, a quisiera whole tener church. una iglesia así. I would love to have a church like Que en la that. casa se porte bien. That at home they behave, Que la mujer se porte bien. that the wife may Que behave, el hombre haga su trabajo. that the man may do Que his tenga job, discernimiento that they have espiritual. spiritual Que discernment, tenga fe. that have faith, Que no se canse. that they don't get tired, Porque dice, aún he visto que no has desmayado. because I've seen you have not dismayed. Cualquier pastor quiere una iglesia como Any esa. pastor would like a church like that. Cualquier pastor estaría súper contento de tener una iglesia así. Any pastor would be really happy to have a church like that. Y posiblemente nosotros estemos en esa condición. And maybe we're in that condition. Estamos trabajando en la obra. We're working in the work of the Estamos Lord. viniendo a los cultos todos los We're coming domingos. to the service every Sunday. Estamos sirviendo como We're podemos. serving like we can. Nos usa el Señor con el discernimiento. We love to Podemos sometimes, cantar. we can sing, Podemos tocar. we can sometimes discern, we can play, Podemos no desmayarnos. we cannot dismay, Y podríamos decir, estamos bien con Dios. and we could say we're okay with the Lord. Pero diga Good. conmigo, pero. But say with me, but. Diga conmigo, pero. Say with me, but. Todo iba bien. Everything was going good. Hay peros de Dios. There are some buts of the Lord. Dime, pero. Say, but. Pónganlo en la pantalla el versículo 4. Pero. Menaxa, pero si era una iglesia linda, hermosa. Hasta yo quería mudarme para ahí, dejarlo a ustedes. It was such a beautiful church. I should move over there and leave you guys here. ¿Por qué no me los dejaron así a mí? Hay peros de Dios que nos exhortan. There are some buts of God that exhort us. Hay peros de Dios que nos despiertan. There's some buts that the Lord says that wake us up.
En Génesis la palabra de Dios dice que a Adán y Eva le dijeron, In Genesis, the word says that Adam and Eve say de todos los árboles puedes comer de los que están en el huerto, that the Lord said to them, you may eat of every fruit that is in the garden. pero But así que el pero es un contraste entre lo positivo y lo negativo, but is a contrast between the positive and the negative, o viceversa. or vice versa. Dios te puede aplicar el modelo del sándwich, God can give you the model of the sandwich, donde te exalta todas tus buenas obras. where he exalts all of your good deeds. Me encanta cómo estás sirviendo. I love the way you're serving. Me encanta que vienes a todos los I servicios. love that you attend all of the services. Me encanta que no dejas de venir a los jóvenes. I'm thankful and I love that the youth are here. Pero But me preocupa ese pero a mí. that but worries me. Porque ese pero puede traer una exhortación y llamar mi atención. Because that but could bring an exhortation and draw my attention. A lo mejor no viene regularmente a la iglesia. Maybe you don't come regularly to church. Quizás no has aceptado al Señor. Maybe you have not accepted the Lord Y as your Savior. aparentemente todo va bien en la casa. And apparently everything is Todo good va at bien en home. el trabajo. Everything is good at work. Todo está feliz con los niños. Everything is happy with the Las children. relaciones con el cónyuge es excelente. Your spouse and you are Pero- good. But Puede llegar un día a day could come que Dios llame tu atención. that God may call your attention, draw your attention. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios nos ha llamado con cuerdas de amor. That's why the word says that the Lord has called us with cords of love. O sea, Dios te ha llamado con cuerdas de amor. God has called you with cords of love. Pero si nosotros no atendemos al llamado de Dios con cuerdas de amor, But if we don't attend to the calling of the Lord with cords of love, puede ser que Dios nos envíe un pero. it could be that God could send a but. Quise traerte con cuerdas de amor, pero I wanted to draw you with cords of love, no but atendiste mi llamado. you didn't pay attention to my calling. Te dije en un servicio en la mañana que habías caído, que no me gustaba donde estabas. I gave you a message in the morning saying that you had fallen, that I was not content where you were. Te envié un pero para despertarte, I sent you a but to wake you up, pero no quisiste escuchar. but you didn't want to listen. Me encanta lo que dice la escritura, dice, pero tengo algo contra ti. Pero no era una iglesia buena. I love what the word says, yet I held something against you, but wasn't this a good church? Y el problema es que Dios le dice a esta iglesia, And the problem is that God says to this church, con todo lo bello que estás haciendo, with all the beautiful things that you're doing, tengo una queja contra ti. I have something against you. Y es que has dejado tu primer amor. Is that you have forsaken the love you had at first. Señor, eso lo arreglamos rápido. Lord, we'll fix that quick. La busco en Facebook y ya me encuentro con ella. I search it in Facebook and I'll find it. No estás hablando de mi primer amor. You're not speaking of my first love? Si no entendemos el griego en esta palabra, el primer amor, If we don't understand the Greek in this word nos for first podemos love, confundir. we can be confused. La palabra primer amor significa lo siguiente. The word first love means this. Amor en el griego es ágape. Word of love in Greek is agape. Si usted va al original y busca esa palabra en ese versículo, usted se va a dar cuenta que el original dice ágape. If you go into the original and read this verse, it will say agape. Y la palabra ágape significa amor hacia Dios. And this word agape means love towards God. Y la palabra primer, si usted va al original, significa, And if you go into the original, the word first means, quiero leerlo tal como lo escribí aquí. Escuchen esto. Significa it means el más importante, the most important,
el principal, the principal one, el primero en tiempo, lugar, orden o the importancia. first in time, place, or in order of importance. O sea, lo que Dios está diciendo, So what God is saying, tengo contra ti I have against you que has abandonado that you have left el amor que tú me tenías a mí, the love that you had for que me, era el amor más importante en tu corazón. that was the most important love in your Lo heart. que tengo contra ti What I hold against es que you ya no me amas con la intensidad que me amabas antes. is that you don't love me with the intensity that you Lo used que to. tengo contra ti What I have against you es que antes te morías por mí. is that before you would die for Antes me, querías estar you conmigo. wanted to be with me. Antes te morías por estar en la iglesia. You died to be in church. Antes no podías vivir sin mi You aliento. couldn't live without my breath. Tengo contra ti I have against que you aunque me estás sirviendo, that although you're serving aunque me, estás viniendo a los although you're cultos, attending church, aunque estás asistiendo a los although you're jóvenes, here with the youth, aunque estás cantando todos los although you're domingos, singing every tengo Sunday, algo contra ti. I hold something Es que me has against you. dejado de amar con la intensidad que antes me amabas. you've stopped loving me with the intensity that you used to. Yo quiero que tú te recuerdes el momento más sublime que tú tuviste con el Señor. I want you to remember of the most beautiful moment that you had with the Lord. Quizás sea el día que te convertiste, Maybe it was the day that you accepted Him as your Savior. o quizás pasó 1 o 2 años después Maybe it was 1 or 2 years later que te enamoraste tanto de Dios. that you fell deeply in love with the Lord. Quiero hacer un paréntesis, I want to make a parenthesis porque esto me golpeó a mí. because this hit me hard. Y el Espíritu Santo me dijo, Denis, ¿te recuerdas cuando tú te convertiste? And the Holy Spirit said to me, Dennis, do you remember when you accepted the Lord? Yo le dije, bueno, yo no quería salir de la iglesia. And I said, well, I didn't want to leave the church. Denis, ¿te recuerdas cómo orabas? Sí, yo me recuerdo. Dennis, do you remember how you used to pray? Yes, I remember. ¿Y tú te recuerdas cómo solo querías estar leyendo la palabra? Sí. And do you remember how you only wanted to be reading the word? Yes, I remember. ¿Y te recuerdas que yo era lo que tú más amabas en esos días? And do you remember that I was what you most loved in those days? Sí, yo me recuerdo. Yes, I remember. Yo te hago una pregunta. ¿Te recuerdas de ese momento? I ask you a question. Do you ¿Hay remember alguien that? que vivió eso? Is there anyone here that lived that? ¿O estoy yo solo aquí? Or is it just me? ¿Que tú solamente querías estar en la iglesia? That you only wanted to be in church? ¿Que había algo que te jalaba para estar con Dios? That something would draw you to be with God? ¿Que hubo un día que te tocó tanto que empezaste a llorar tanto? That one day it touched you so that you just cried? Yo me arrepentí 2 veces. Una de mis pecados I repented twice. One of my sin y otra de no haber conocido a Dios en mi juventud. and the other was to not get the opportunity to know ¿Te God in my recuerdas youth. cuando no importaba nada más que solamente Dios? Do you remember when nothing else was more important than just God? Dios dice, tengo algo contra ti, God says, I hold something against you, que te has olvidado de ese amor. that you've forgotten that first love. Señor, pero te estoy sirviendo. Father, but I'm serving you. Pero estoy en tu casa. I'm in your house. Sí, pero ya no me estás buscando con la intensidad que antes me buscaba. Yeah, but you're not seeking me like you did before. No, pero ya no me estás amando con el amor que me amabas antes. Yeah, but you don't love me with the love that you loved me before.
Y lo que viene después me golpea más. And what comes after this hits me even harder. Pon el versículo 5. Dice, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Consider how far you have fallen. Yo quiero que tú te recuerdes dónde tú estabas. I want you to remember where you were. Y quiero que te compares. Yo ya lo hice el viernes aquí cuando estuvimos todo el día. I want you to compare. Y quiero que te compares cómo estás ahora. I want you to compare how you are now. Y con sinceridad, respóndete a ti mismo. And with a sincere heart, respond to yourself. ¿Estás en el mismo lugar? Are you in the same place? Estamos buscando a Dios con la intensidad en los primeros días de conversión que tuvimos. Are we seeking God with all the intensity of the first days that you were? Eutico cayó desde la tercera planta Eutychus fell from the third floor y cayó al piso y no se dio cuenta porque cayó muerto. and he fell to the floor and didn't realize it because he fell dead. El problema es que vamos cayendo y no nos damos cuenta. The problem is that we're falling and we don't realize. Y Dios tiene que traernos estos mensajes para hacernos recordar cuál es nuestra condición. And God has to bring these messages to remind us what our condition Y is. siempre un pero de Dios trae exhortación a su pueblo. And always an intervene from the Lord brings exhortation. Siempre un pero de Dios es un llamado de atención. A but of God is a call to your attention. Y lo primero que me llevó el Señor es dónde estaba y dónde estoy ahora. And the first thing the Lord reminded me is where I was and where I am. Número 1, yo veo exhortación. Number 1, I see exhortation. Número 2, yo veo reconocimiento. Number 2, I see recognition. El recordar dónde tú estabas te está mandando el Señor a reconocer tu estado anterior comparado con tu estado actual. To remember where you were, it's to make a comparison of where you were and where you are right now. Número 3, Number 3, consejo. it's a counsel, an advice, O mejor dicho, un llamado. or better yet, a calling. Porque dice arrepiéntete, un llamado al arrepentimiento. Because he says repent, it's a calling to repentance. Número 4, Number 4, y nos da un consejo. and he gives us an advice. Y haz las primeras obras. La nueva versión internacional lo dice de esta manera. Pon atención a esto. Lo dice. Muy hermoso. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor, el amor hacia mí. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y escucha esto. Y vuelve a practicar las cosas que hacías al principio. Verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Coro, ayúdeme porque siento que el Espíritu va a ministrar algo. O sea que en pocas palabras lo que el Señor me está diciendo es que vuelva a hacer lo que hacía cuando me convertí. So in other words, the Lord is telling me to return to do what I used to do when I first converted. Porque la palabra primer amor significa, Because the word first love means, el primer amor significa que no hay otro amor first love means there is no other love que esté compitiendo con el primer amor. that is competing with the first love. ¿Me explico? Do I explain myself? Cuando yo digo yo tengo un primer amor significa que no hay otros amores que compitan con el primero. When I say I have a first love, that means there's no other love to compete with this Y love. yo me recuerdo que cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad que nos recordamos? Nuestro amor hacia Dios era único. And I remember when we first converted, our love to God was unique. No nos importaba dejar a quien tuviéramos que dejar. It didn't matter who we had to leave. No importaba lo que perdiéramos. It didn't matter what we lost.
No importa si los amigos se iban, It didn't matter if the friends left, porque lo único que queríamos era abrazar la cruz. because all we wanted to do was Lo embrace the único que cross, queríamos era abrazar a Jesucristo. embrace Jesus Lo único que Christ. queríamos era amar el amor, abrazar el amor de Dios en All we nuestra vida. wanted was to love the embrace Ahora, the love of God. pero voy terminando con esto. Escuche esto. Escuche Listen to esto. this. Le dije al inicio que las 7 iglesias I told you at the beginning that the 7 o los churches, 7 mensajes a las iglesias or the 7 messages to the churches, abarcaba toda la Biblia. it was a whole, a completion of the Bible. Pero el Espíritu Santo me revela esto. But the Holy Spirit reveals this. Qué coincidencia What a coincidence que a la primera iglesia que le habla, that the first church that the Lord speaks to, lo primero que le dice, necesito que vuelvas a tu primer amor. the first thing he says is, I need you to go back to your first love. No le dice a la segunda, Doesn't say to his second no church, se lo dice a la tercera, not the third church. se lo dice a la primera. He says it to the first church. ¿Sabes por qué se lo dice a la primera? You know why he says it to the first church? Porque todo lo que pueda suceder en tu vida depende del amor que nosotros le tengamos a Dios. Because everything that happens in your life depends on the love you have for Si God. tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, todo lo demás va a fluir para bien. If we have God as first in our Habrá lives, alguien que everything crea will lo que be all estoy right. hablando. So, en pocas palabras, lo que Dios está hablando y diciendo, So in other words, what God is saying, tengo 7 mensajes para ustedes, I have 7 messages for pero you. el primero es el más importante, But the first is the most porque el important. primero va a definir tu bendición durante los 7 estados. Because the first will define your blessing during Alguien the tiene 7 que states. entender esto. Someone has to understand Ahora, this. me voy para la última. And I'm going to the last church, La Odisea. Laodicea. Versículo 15. Chapter 3, verse 15. Yo conozco tus obras, I know your works, que ni eres frío ni caliente. that you are neither cold nor hot. Ojalá fuese frío o caliente. I could wish you were cold or hot. Pero cuanto eres tibio So then, because you are lukewarm y no frío and neither cold ni caliente, nor hot, y dice una expresión bastante dura ahí. and he says an expression that's kind of Yo te harsh. vomitaré de mi boca. I will vomit you out of my Y yo le mouth. empiezo a preguntar al Espíritu Santo, And I start to ask the Holy Spirit. y el Espíritu Santo me revela y me dice, And the Holy Spirit reveals to me and says, yo mando el primer mensaje a la primera iglesia, I sent the first church to the first message to the first porque church. si obedecen a mi primer amor, a buscar mi primer amor, Because if they obey to seek the first love, pueden tener la bendición de Filadelfia. they could have the blessing of the Philadelphia church. Filadelfia no fue reprendida por Dios. Philadelphia church was not Al rebuked by God. contrario, fue exaltada. On the contrary, they were Y exalted. lo que el Espíritu Santo me revela es que la decisión de obedecer a la palabra de Dios And what the Holy Spirit reveals is that to make the decision to obey the word, va a determinar en qué iglesia yo voy a caer. it will determine in which church I will Porque fall. pueden haber personas aquí que estén caminando en Filadelfia. Because there could be people here that are walking in Puede haber Philadelphia personas que están caminando en Sardis. or in Sardis. Hay personas que pueden estar caminando en Tiatría. Or people walking Hay in personas que Thyatira, están caminando en la Odisea. in Laodicea. Pero hay personas también que están recibiendo el mensaje de Dios y están diciendo, yo necesito buscar a Dios. But there are people that are Yo receiving this necesito message and saying, acomodar I mis need to seek the prioridades. Lord. Yo necesito enamorarme de Dios I need nuevamente. to fall in love with God again. Iglesia, yo quiero terminar con esto. And church, I want to finish with this. Gracias porque estás aquí el domingo. Thank you because you're here with me. Gracias porque ayudas a parquear los carros. Thank you because you help park the Gracias cars. porque ayudas con el agua y todos los enseres aquí. Thank you because you help with the water and everything. Gracias porque siembras para la obra. Thank you because you
Gracias sow porque for the haces work. muchas cosas para Dios. Thank you because you do many things for the work Pero of Dios God. no solamente quiere eso de But nosotros. God doesn't only want that from you. Dios quiere que te vuelvas a enamorar como estabas God wants you to enamorado. fall in love with Him again Dios lo like que you were está buscando before. el corazón de un hombre, de una mujer que se vuelva a Dios. God is seeking a heart of a man or a Y no woman. importa cuán bajo hayamos caído. It doesn't matter how far No we've importa fallen. cuán bajo hayamos llegado. Doesn't matter how deep La we've mano de fallen. Dios tiene poder para The levantarte. hand of God can La raise mano de you. Dios tiene poder para que The tú hand vuelvas a of su God can brazo. transform your life. Dios te está llamando con cuerdas de amor. God is calling you with cords Me of love. encanta lo que estás haciendo, I love what you're doing, pero necesito que vuelvas a mis pies. but I need you to come back to me. Necesito que te enamores de mí. I need you to fall in love with me again. Necesito que vuelvas tu corazón a mí, I need you to turn your heart to me porque tengo una queja contra ti. because I have something held against you. Ya no me estás amando como antes. You don't